Hola, bienvenido a la esquina de France. Lo que verán a continuación es un podcast que grabé con Eduardo Castillo. Eduardo es sociólogo y máster en consultoría política. También tiene un diplomado en liderazgo, gobierno y políticas públicas. Además, ha sido consultor para campañas electorales a nivel municipal y regional. Se ha desempeñado también como tertuliano en programas de opinión, tanto en Venezuela como en España. Y en la actualidad es articulista de revistas digitales como por ejemplo elimpactodigitalonline.com. Además, es una de las personas más inteligentes que he conocido y respeto mucho su criterio. En el podcast nos centramos principalmente en hablar de la coyuntura actual en Cuba. De manera brillante, Eduardo nos lleva por un recorrido histórico para poder entender por qué Cuba está en la situación tan paupérrima en la que se encuentra hoy en día, derribando claramente los mitos creados por la prensa internacional y por parte de la izquierda hegemónica mundial, según los cuales se trata de justificar la coyuntura actual en Cuba por un supuesto bloqueo norteamericano, el cual ni siquiera es un bloqueo sino un embargo, y en cualquier caso, Eduardo se encargó de enmarcar porque estos argumentos no tienen ningún sentido lógico. Sin mucho más que agregar, para mí fue un verdadero placer haber tenido a Eduardo en el programa y por tanto, espero que ustedes encuentren esta conversación tan fructífera como la encontré yo. Eduardo, bienvenido al canal. Gracias. Vamos a empezar con un tema muy fácil, Cuba. Vale. ¿Qué sabemos que está pasando en Cuba? ¿Quién tiene la culpa? ¿Estados Unidos tiene la culpa? ¿No tiene la culpa? No, bueno, lo que estamos viviendo en Cuba, o lo que se está viviendo en Cuba en este momento son unas protestas que responden a una situación que se ha vuelto insostenible. Durante muchísimo tiempo el gobierno cubano ha intentado tensar la cuerda hasta donde puede con el asunto de la situación económica. O sea, Cuba es un país que tiene dos realidades muy marcadas. La realidad que se percibe generalmente desde afuera, lo que se vende del país y la realidad que experimentan la mayoría de los cubanos que todavía residen en Cuba, donde se encuentran en carestía, se encuentran en situación de necesidad constante, se encuentran en una situación de persecución y de control social. Pero ¿cuál es la realidad que se vende? La realidad que se vende es que Cuba es un país que ha estado en una situación de sometimiento, de control, de limitación, de una persecución sistemática por parte de los intereses, de los grandes intereses económicos mundiales. Que es Estados Unidos, Entre principalmente, ellos, ¿no? claro, por supuesto, entre ellos Estados Unidos, pero a fin de cuentas Estados Unidos responde a los intereses económicos mundiales, a las transnacionales y demás. Entonces Estados Unidos se convierte, o el gobierno de Estados Unidos se convierte en un títere de los grandes intereses económicos que por algún motivo tiene una pretensión con Cuba, tiene una ambición de controlar Cuba y por ello actúa en torno a esta idea que se ha creado del bloqueo en el que muchas personas terminan pensando que Cuba básicamente está rodeada por una flota norteamericana que impide el traslado de comercio y Pero esto no materias. es cierto, realmente lo que está pasando es un embargo, no un bloqueo. Sí, el concepto concretamente es un embargo. De hecho, el embargo empieza, el primer embargo, mucha gente no sabe eso, empieza en los años 50, a finales de los años 50. Y se produce a raíz de una situación, una gran confusión al final entre lo que Eisenhower, que era el presidente de ese momento, con Nixon de vicepresidente y Foster Dulles de secretario de Estado, que son las tres figuras que inicialmente tenían unas relaciones aceptables con Fulgencio Batista, que era el dictador de ese momento, quien había tenido un gobierno en los años 40, un gobierno electo democráticamente, y que posteriormente toma el poder y se convierte en dictador de Cuba en los años 50. Entonces, ¿qué creía Eisenhower básicamente? ¿Qué creía Nixon y qué creía Dulles? Con el surgimiento del comunismo como fuerza, como poder, con el crecimiento económico que estaba experimentando la Unión Soviética a raíz de una serie de medidas que generaron millones de muertos, o sea, que costaron muchísimas vidas humanas, para crecer y decir al mundo que era un milagro económico lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Pero eso va marcado que lo que pasó en Ucrania, la hambruna, o no tiene nada que Sí, ver o eso. sea, la Unión Soviética o sea, decidió invertir una gran parte de su presupuesto y una gran parte de sus decisiones políticas se orientaron hacia estas nuevas políticas económicas, los planes quinquenales, que fueron ellos fueron los padres creadores de estos planes quinquenales en los que en 5 años se tenía que cumplir la meta planteada por el plan, sin importar los cambios o las dificultades o las limitaciones estructurales que tuviera el país. De esta manera, por ejemplo, la Unión Soviética prometió que iba a convertirse en el principal exportador de una serie de rubros
para los cuales no tenían la capacidad instalada de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? Como no crecía, como en los años 30 estuvieron las purgas, las persecuciones, las masacres, la sangría que implicó eso, debilitó muchísimo no solo el sector militar, que fue uno de los principales afectados, sino también el sector productivo. Se exterminaron a los agricultores más prósperos, que eran los famosos kulaks, y además a Ucrania, que fue una de las principales víctimas, se le obligó, por ejemplo, a entregar toda la producción de grano. Pero es que imagínense, la situación con la Unión Soviética en ese momento era tan grave, y mucha gente no sabe esto, pero la Unión Soviética recibía ayudas agrícolas por parte de las potencias occidentales. O sea, Estados Unidos enviaba alimentos a la Unión Soviética, y lo estuvo haciendo incluso antes de la Segunda Guerra ¿Y Mundial. cómo conecta esto con lo que estamos hablando de Cuba? Porque Cuba, en ese momento, en los años 40, se produce aquella política mundial de la composición de frentes nacionales contra el fascismo. Entonces, ¿qué prometía y qué fomentaba esto? El Partido Comunista Soviético, el partido que, digamos, el anillo que los dominaba a todos, obligó a las sucursales nacionales a no convertirse en herramientas o instrumentos de sabotaje y de alteración nacional, sino que participaran y se plegaran en aquellos gobiernos nacionales que no estuvieran alineados con el eje. De esta forma, el gobierno democrático de Batista, que duró del 40 al 44, se vio con la pacificación temporal de la Unión Soviética respecto a sus sucursales, y esto fomentó una cosa que fue decisiva para la desconfianza de Eisenhower respecto a Batista. Y es que en 1942, si no me equivoco, o 41, Batista elige dos ministros que son de orientación comunista para su gobierno. Okay. Entonces eso generó ciertas sospechas en el gobierno norteamericano, primero de Truman, pero luego de Eisenhower, y este gobierno decidió bloquear el envío, la compra de armas en 1958. El 14 de marzo de 1958 decreta que se prohíbe la venta de armas desde Norteamérica a la isla de Cuba, porque además no sabían o no estaban totalmente al tanto de las posibles conexiones que tenía la guerrilla con el gobierno de la Unión Soviética. Entonces ellos lo que hicieron fue principalmente perjudicar a Batista al colocar estas limitaciones, porque no podía acceder a armamento. O sea que Estados Unidos, inconsciente o inconscientemente, Favoreció a la revolución de favoreció Fidel. la llegada de Fidel, porque Fidel Castro hasta el 59, una vez tomado el poder, él siempre decía que ellos no eran comunistas. Entonces empiezan a suceder un montón de cosas ya en el 59-60 que mostraron la verdadera orientación política de Fidel Castro. Pero antes, incluso el gobierno venezolano de la época de la transición de la Junta Democrática de Gobierno, donde estaba Eleazar López Contreras, perdón, López Contreras no, Wolfgang Larrazábal, que era simpatizante comunista, y varios de sus allegados que eran comunistas enviaron armamento para ayudar a la revolución castrista en Cuba. Ellos envían armamento, y después, durante muchos años, es una ayuda que termina siendo mucho más perjudicial para el país, no solo por el apartado después chavista, sino porque la política de Fidel Castro siempre fue contra Venezuela. Porque como Venezuela no aceptaba el origen no democrático de su gobierno, siempre trató de bloquear el gobierno de Castro, y por eso pasó todo el asunto de la OEA. Castro incluso se convirtió en aliado de Guyana ante las reclamaciones venezolanas del Esequibo. Pero sin irnos más lejos, en el 58, con el establecimiento de este bloqueo, lo que logra Eisenhower es facilitar a los guerrilleros la lucha. Sí, el embargo de Eisenhower, sí, el establecimiento de Eisenhower, facilita la lucha de los guerrilleros, porque le impide al gobierno de Batista, una dictadura en ese momento, acceder a la compra de armas que necesitaba para la lucha contra insurgentes. Entonces, cuando ellos llegan al poder a principios del 59, resulta que empieza a cambiar la política cubana frente al resto de los vecinos. Castro llega, hace un montón de declaraciones, pero se empieza a producir la sospecha por parte de los norteamericanos de que el gobierno nuevo de Cuba a lo mejor no era tan nacional revolucionario, sino que tendía más hacia la izquierda política. Y obviamente a los Estados Unidos de la época, con un comunismo en expansión, no les interesaba el establecimiento de un nuevo régimen revolucionario y popular de corte comunista en la isla, a 60 kilómetros, 60 millas. Entonces,
¿Qué sucede en ese momento? Eisenhower, de nuevo Eisenhower, decreta una ampliación de las medidas de control sobre lo que se podía comerciar con Cuba. Pero esto se produce después de la expropiación masiva de todas las propiedades y bienes que fueran pertenecientes a los ciudadanos norteamericanos en la isla. Es decir, Cuba, a raíz de una política norteamericana de reducción de la importación de azúcar, porque además Cuba históricamente, incluso durante la colonia española, durante la etapa, no quiero decir colonial, pero sí de la pertenencia de España como imperio, hasta 1898 Cuba fue una de las zonas más prósperas y desarrolladas del imperio español. Y se había convertido en un lugar de mucho atractivo. ¿Pero qué producía Cuba en esa época? Además de algunos enseres de fabricación manufacturera industrial, Cuba lo que producía era azúcar, tabaco y alcohol, o sea, alcohol Claro. procesado, alcohol etílico. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre la nacionalización de los bienes americanos en Cuba, Claro, con la ley escudo. Esa claro, lo ley, cual es claramente una política socialista y sí, ¿verdad? entonces, ¿qué dice Cuba frente a esto? Cuba dice, no podemos tampoco hacerlo a la fuerza, aunque el decreto de la ley escudo decía expropiación forzosa, pero lo que podemos hacer es pagarle a los dueños originales de estos bienes y de estas empresas, de estas industrias, con bonos de la deuda cubana. Y estos bonos de la deuda cubana, ¿cómo se iban a pagar? Estos concretamente se iban a pagar con el dinero de las importaciones de azúcar norteamericana. Y como Estados Unidos ya no compraba tanta azúcar o dejó de comprar azúcar, ya no había dinero para pagar esos bonos. Entonces no se pagaron las bonos de la deuda que dieron como compensación por la expropiación. Entonces estamos hablando de que se expropiaron bancos, se expropiaron más de 100 ingenios azucareros, o sea, un montón de dinero, pero un Claro, pero dineral. ¿fue solamente a los norteamericanos o también hubo una expropiación dentro de La primera fue los con los, ciudadanos cubanos, pues? la primera fue con los norteamericanos. O sea, cuando empieza todo el tema, empieza con los norteamericanos. Durante los 60, que es la época de los campos de reeducación, del Che como ministro de Hacienda, el Che del Banco Central, o sea, la cabaña, los fusilamientos y demás, se produce la expropiación sistemática de los bienes y de las haciendas, industrias, bancos y propiedades de los ciudadanos cubanos Claro, esto en masa. enmarcado en una ideología socialista, Claro. comunista. O sea, ellos ya se habían identificado como socialistas. O sea, a partir de los años 60, o sea, sobre todo a partir del año 60 concretamente, Cuba inicia el acercamiento con la Unión Soviética, un acercamiento frontal. Ya empezaron los cubanos a aprovechar esa alianza obteniendo un montón de dinero. O sea, ellos empiezan a recibir dinero de la Unión Soviética a cambio de una alianza. Ahí es cuando se produce la crisis de los misiles, ahí es cuando se producen las matanzas, ahí es cuando se establecen los campos de reeducación, ahí es cuando Ya, Cuba las matanzas son de persecución política. generalmente es persecución política, pero también los fusilados eran personas que iban a un campo de reeducación, un campo de concentración, ellos le llamaban reeducación porque sonaba más bonito. Claro, el típico Ahí eufemismo autoritario. Claro, ahí se enviaron personas que eran no solo opositoras al régimen, sino que tenían desviaciones incluso sexuales, porque eran personas homosexuales que fueron a los campos de concentración y ahí eran asesinados, porque la Revolución Cubana asesinó muchísimas personas homosexuales, asesinó muchísimas personas que eran de oposición, asesinó muchísimas personas que no tenían ninguna orientación política, pero como eran grandes propietarios y se habían resistido a la expropiación forzosa, pues nada, iban al campo de concentración y ahí se les iba decidiendo el destino. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuba empieza a destruir su potencial, su capital humano. Mucho o poco había capital humano en Cuba, destruye el concepto de propiedad, destruye la productividad nacional y a cambio lo que hace es ir concentrando sistemáticamente en el Estado todo el poder político, económico y social. O sea, Claro, empieza. y tengo entendido que esto se logra sostener desde un punto de vista de no colapso completo de la economía por el apoyo soviético, ¿no? Claro. Del subsidio Sí. constante por parte de la Unión Soviética a Cuba. Durante 10 años Cuba estuvo como probando cosas, a ver qué pasaba, a ver qué salía. Pero como esta misma política condenaba a Cuba al atraso, condenaba a Cuba a la destrucción de propiedades, condenaba a Cuba a la destrucción de riqueza, ¿qué fue lo que sucedió? Se vieron obligados, entre comillas obligados, pero ellos fueron los que decidieron ese camino, asociarse a la comisión, al comité de ayuda mutua económica, donde estaban todos los países del bloque soviético. Vale. Esto terminó siendo como una especie de respuesta a aquella famosa ayuda del Plan Marshall,
que fueron 12.000 millones de dólares que Estados Unidos aportó a Europa para su fase de reconstrucción, aunque concretamente se destinó principalmente a Francia, Alemania, Italia y a Inglaterra. Esos fueron los grandes receptores de toda la ayuda económica. España Claro. se quedó fuera por Franco, pues, básicamente. Entonces, sucede que a raíz de esta decisión de entrar al CAME, la Unión Soviética acuerda aportarle a Cuba por lo menos 4.000 millones de dólares, al equivalente 4.000 millones de dólares, por supuesto ya usaban rublos, pero 4.000 millones de dólares al año en subsidios solamente. Pero además acordaron una serie de créditos blandos en los que se les daba se le daban millones de dólares, se le daban millones o sea, millones en maquinaria, en semillas, en tractores y demás, pero esto se acordaba unos créditos donde las tasas de interés eran bajísimas. Lo mismo sucedía no solo con la Unión Soviética, sino con todos los países del CAME. O sea, Cuba se convirtió en un socio que le costó muchísimo a la Unión Soviética, porque primero que nada no estaba en la esfera de influencia soviética. O sea, Cuba estaba demasiado lejos como para que la Unión Soviética se implicara de lleno. O sea, fue lo que terminó pasando, por ejemplo, con Allende en los 70. O sea, Allende sale del poder y la Unión Soviética no se puede implicar porque está demasiado lejos como para que la Unión Soviética pueda hacer algo para frenar la salida de Allende, o sea, el golpe militar del 73. Entonces, Cuba fue muy inteligente en ese sentido porque consiguió no solo la fidelidad de los soviéticos, sino un montón de dinero que ellos dilapidaron porque a final de cuentas no se consiguió los objetivos que ellos planteaban, que era desarrollar una industria potente al estilo soviético. Es decir, ellos querían convertirse en una especie de microunión soviética en cuanto a la producción. Pero ¿qué sucede? La Unión Soviética no era tan tonta como puede parecer a raíz de este acuerdo. La Unión Soviética no producía suficiente azúcar, no producía suficiente tabaco y no producía suficiente alcohol del tipo que producían en Cuba. Entonces ellos obligan, o digamos, vamos a decir, cooptan al régimen cubano para que se especialice en estos tres productos que ya ella estaba suficientemente especializada. Es decir, Claro. la Unión Soviética produce esto y nosotros te vamos a enviar esto y tú nos vas a dar a cambio este tipo de producto. O sea, vamos a, entre comillas, impedir que tú puedas desarrollar otro tipo de industrias. Entonces, un caso curioso es el del petróleo. La Unión Soviética enviaba 14 millones o 12 millones de toneladas de petróleo al año a Cuba. Era un compromiso de la Unión Soviética constante. Cuba producía un petróleo muy pesado, un petróleo que se vendía casi como asfalto. Entonces, el hecho de que Cuba no tuviera un petróleo ligero, dulce, de buen comercio, motivó que Cuba se convirtiera en una especie de importador de petróleo que destinaba una parte a la satisfacción de las necesidades del consumo interno y otra parte se depositaba para venderlo luego en los mercados internacionales. Porque Cuba obtenía este petróleo soviético a precios preferenciales. O sea, lo obtenía, por poner tu caso, a unos $4 el barril. Y lo vendía en los mercados internacionales a 8, 10 o 12. Claro, Dependiendo entonces del Cuba precio. era un estado subsidiado por la Claro, Unión Soviética, que aparte destruyó su capital humano y capital productivo, lo cual realmente les impidió que se pudieran desarrollar económicamente. claro, Claro, entonces esto derrumba la narrativa esta muy de izquierda a nivel internacional de no te equivoques. claro. La razón por la que la revolución socialista no funcionó fue por el supuesto bloqueo norteamericano, que sabemos que no es tal, pero que No, según eso, es que además la Unión Soviética importaba productos de un montón de países O sea, hoy en día, por ejemplo, y desde hace más de 10 años, Cuba comercia con un montón de países. O sea, su principal socio comercial hoy en día, en cuanto a importaciones, es España. O sea, España exporta a Cuba cerca del 16 o 18% de todo lo que importa Cuba. Y nadie le impide a España comerciar con Cuba. ¿Qué es lo que el embargo establece? El embargo establece que ninguna compañía norteamericana, que los ciudadanos norteamericanos no pueden ir a Cuba a gastar dinero. Porque tú puedes ir a Cuba, pero para ir y gastar dinero tienes que pedir un permiso. Cosa con la que podemos estar de acuerdo o no. Pero Cuba comercia con otros países y hace muchísimo tiempo que comercia con otros países. Tiene 70 socios comerciales. O sea, el embargo norteamericano no impide a Cuba comerciar con otros países, lo cual es un poco ridículo, porque además, o sea, es el argumento de yo estoy en contra del sistema capitalista, de la distribución internacional del trabajo, del comercio internacional, porque genera dependencia, pero mi atraso se explica porque no puedo hacer precisamente lo que no quiero hacer.
O sea, porque no puedo comerciar libremente con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Que el gobierno cubano se acostumbró realmente a recibir una serie de ayudas que no pensaron que se fuera a terminar. Porque cuando la Unión Soviética cae, cuando se disuelve, se acaban las ayudas y la Unión Soviética cae en un 35% su PIB. Su PIB se contrae en un 35%, la inflación se dispara un 26%. Ya va, Cuba, Cuba. a la Unión Soviética. Ah, bueno. No, nada. Claro, y entonces esto es lo que conocemos como el periodo especial, ¿no? Ese es el famoso periodo especial. Entonces, Cuba creció prácticamente en todos los años, hubo crecimiento económico según sus datos, salvo en uno, si no me equivoco, que creo que fue 1978, 79. Y cuando cae la Unión Soviética, cuando se disuelve, se acaban las ayudas, se disminuye el subsidio petrolero, baja de 12, 14 millones de toneladas a solo 4 al año. Entonces, esta incapacidad de contar con el presupuesto que tenías anteriormente obliga al gobierno a tomar medidas, porque la escasez fue una salvajada, o sea, la gente moría de hambre. Ese es el momento en el que se popularizan las imágenes de los balseros, porque la gente ante esa situación, ante la situación de hambre y de carestía que se vivía en los años 90 en Cuba, prefería cruzar el estrecho para poder llegar a Miami, a pesar de que anteriormente ya esa ley de los pies secos ya estaba implantada. La ley de los pies secos, esta ley de que si un ciudadano de la isla de Cuba llegaba a Estados Unidos y tocaba tierra, Claro, tenía residencia, ¿no? claro, podía solicitar el derecho a asilo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los norteamericanos? Bueno, establecían patrullas para impedir que la gente llegara en masa, pero la gente seguía llegando. O sea, llegaron miles de cubanos y quizá por eso se nota tanto esa oposición al régimen cubano en Florida. O sea, está tan presente, porque no solo son los descendientes de esas familias que fueron expropiadas, sino que son también aquellas personas que se fueron huyendo en los 80 y los 90, viendo la situación de crisis y de necesidad que hay en Cuba. O sea, en los 80, por ejemplo, Cuba pudo aguantar, pudo sostener el montón de subsidios, ayudas y controles que tenía, pero cuando te recortan los 4.000 millones de subsidios, se te acaban los créditos blandos, se te acaba la exportación que tenías, porque además la Unión Soviética sí, mucha distribución solidaria, pero se llevaba el 72% de lo que exportaba Cuba, iba a la Unión Soviética. Entonces cae la Unión y entonces ¿quién te compra? Claro, Porque, no tienes un aparato productivo con el claro, cual puedas entonces, tratar de ¿qué vas a comerciar. vender? Azúcar. ¿Quién te va a comprar azúcar? No eres el único producto que azúcar. La Unión Soviética compraba azúcar porque había definido que Cuba iba a producir azúcar, tabaco y alcohol. O sea, eso era lo que iba a producir Cuba para los intereses de la Unión Soviética. O sea, Cuba iba a producir petróleo. No era atractivo una producción petrolera a Cuba. ¿Iba a refinar petróleo? Sí, podía refinar, pero la Unión Soviética podía perfectamente refinar el petróleo que extraía. Claro. Entonces, ¿qué hacía Cuba? Cuba producía lo que la Unión Soviética consideraba que era lo bueno que podía producir Cuba, que era azúcar, que toda la historia de Cuba prácticamente ha sido una central azucarera del gobierno de turno que tuviera la mayor relación con ellos, tabaco, por lo cual es famoso, o sea, todavía es muy común ver a gente que celebra con habanos cubanos que se producen en unas fábricas que generalmente escandalizarían a cualquier bleeding heart izquierdista de corazón sangrante que viera fuera de esa fábrica donde pagan salarios miserables. Entonces, y la bebida, los famosos rones cubanos que tienen fama internacional, que ganan competiciones, pero también se producen en industrias que no tienen nada de estas leyes laborales que tanto gustan a la intelectualidad de izquierda mundial. Entonces, Claro, y de aquí pasamos a ese periodo especial, llegamos al periodo de Venezuela, ¿no? De la alianza claro, Chávez con Fidel. el periodo especial básicamente se termina cuando aparece Chávez en el horizonte. O sea, porque Chávez se convierte en el sustituto de la Unión Soviética para Cuba. O sea, tan temprano como en el año 2000, Cuba se convierte en un aliado estratégico para Chávez con la firma del convenio de integración. Este acuerdo se firmó, si no me equivoco, en octubre del año 2000, y en ese acuerdo se estipuló el famoso intercambio de barriles de petróleo a cambio de los médicos cubanos que llegaron a Venezuela en aquella oleada de médicos que fue del año 2000, sobre todo a raíz del deslave aquel famoso que hubo, que generó la necesidad de la aprobación del Plan Bolívar El 2000, deslave de Vargas. el deslave de Vargas. Entonces, eso que generó esa necesidad de que el gobierno, y una justificación para que el gobierno usara el ejército
para labores de civiles, también fomentó, entre comillas, la necesidad de que Chávez estableciera un acuerdo con Fidel Castro en el que intercambiaba inicialmente 53.000 barriles de petróleo diarios a Cuba a cambio de la ayuda técnica y médica de los médicos cubanos que llegaron que llegaban en oleadas, además, porque llegaron muchísimos. O sea, repentinamente entre el año 2000 y el 2003, por ahí, 2004, era impresionante la cantidad de médicos que se estaban importando, porque fue lo que se terminó haciendo, importando a Venezuela desde Cuba. Entonces, esta ayuda se estipula en ese acuerdo y ese acuerdo se fue ampliando, porque luego pasamos de los 53.000 barriles a 60 y tantos mil y luego a 90 y tantos mil. De hecho, José Toro Hardy estipula que todavía Venezuela envía alrededor de 60.000 barriles diarios a Cuba. Porque claro, el compromiso que estableció Chávez es casi por 30 años. Entonces son compromisos que se tienen que cumplir. Y lo seguimos haciendo en un Contexto, panorama en el que claro. Venezuela cada vez produce menos y menos petróleo. El mismo acuerdo que también se estableció con China. O sea, Venezuela tiene un compromiso que debe cumplir con China. Si no lo cumple, tiene que pagar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Se suele entregar territorio o se suelen entregar industrias en posesión a los estados acreedores de la deuda. Porque entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, si no me equivoco, en la refinería del Palito? Se les entregó a los cubanos en uso y en aprovechamiento una refinería petrolera, cuando realmente la industria petrolera cubana no es de talla mundial y no es de peso como para poder decir, bueno, tiene sentido que yo entregue esta industria para que se ponga a producir. Claro. Ya todo el resultado incluso está a la vista, o sea, se han entregado estas industrias, se han entregado y la producción nacional no ha mejorado, o sea, más bien ha ido al descenso. Claro, ok. Hicimos todo este recuento histórico de por qué Cuba está como está hoy en día. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué se generan las protestas? Yo trato de buscar las diferentes narrativas. Por ejemplo, la narrativa de izquierda norteamericana es... Contra el embargo, ¿no? Claro, uno con lo del tema del embargo y lo otro es, no te equivoques, la gente lo que protesta es porque quiere más comida, quiere más medicina, pero no hay un cuestionamiento, según esta parte de la izquierda, al régimen social comunista en Cuba. Claro, la derecha norteamericana, por otro lado, dicen, no, sí, esto es una revolución claramente para pedir libertades, un capitalismo, lo que sea. ¿Cuál de estas narrativas deberíamos comprar? ¿Capaz ninguna? ¿O bueno, yo también creo que hay una posibilidad para que la gente construya su propia interpretación. Yo creo que los hechos están ahí. La gente está protestando. O sea, ya ha habido protestas en Cuba en los 90. Fue aquel famoso... ahorita se me escapó el nombre, pero era una protesta muy masiva que hubo en Cuba. Y luego se produce esta que tiene un cariz distinto. Porque pareciera que el hecho de un mayor acceso a Internet, aunque limitado y obviamente controlado por el gobierno, ya que decretó que como cosa rara que se bloqueaba el acceso a Internet, todavía hay una forma de saltarse ese trabajo. Yo creo que es cada vez más difícil para un gobierno de este tipo controlar la información que llega a los ciudadanos, pero la gente está protestando porque si uno se fija en los datos, por ejemplo, de contagios de COVID, se han disparado. Si uno ve los datos de muertes por COVID, también se han incrementado. No hay acceso a bienes y servicios de calidad, no hay comida, o sea, no hay alimentos disponibles para satisfacer la demanda interna. Entonces es un régimen que ahora está golpeado nuevamente porque su principal subsidiario, su principal apoyo está en crisis. Venezuela. O sea, claro, es previsible que Cuba entre en crisis porque lo ha hecho cada vez que el gobierno del Estado que lo subsidia entra en crisis. O sea, cuando la Unión Soviética cayó vino la peor crisis de la historia cubana. Cuando Venezuela entró en crisis, Cuba vuelve a tener otra crisis, otra crisis grave. Entonces, es precisamente este cambio, esta dificultad que está atravesando Venezuela, que fue su principal fiado, porque es que nadie quiere prestar dinero. O sea, el discurso y la narrativa es muy bonita, pero nadie está dispuesto a prestar dinero a un país que no paga además. Claro. Es un país que no cumple sus compromisos, que tiene que cambiar, o sea, tiene que hacer trueques. O sea, Cuba decide, bueno, yo te pido 35.000 millones en un plazo de 20 años y yo te voy a dar a ti asesoría técnica y médica. O sea, nadie te hace ese cambio, nadie quiere hacer ese cambio. Entonces, esos son cambios que se deciden por políticas.
ese tipo de transacciones, ese tipo de intercambios comerciales solo sirven a países como Venezuela, porque no existe un régimen, quizás el de Bielorrusia, sobre todo el de Corea del Norte o China. No hay un régimen en Occidente que tenga la capacidad de controlar y someter a la población como Cuba. O sea, las críticas que se hacen, por ejemplo, a sistemas democráticos abiertos, capitalistas, de libre comercio, porque supuestamente controlan y dominan a la sociedad, eso parece un chiste delante de lo que sucede Son en un Cuba. juego O de sea, niños. en un país en donde tú logras convertir a una gran parte de la población en espía que sirve para controlar a la otra que a lo mejor no está totalmente contigo, es un régimen de terror, es un régimen totalitario. O un régimen que se aproxima a lo totalitario, porque si algo impide que Cuba sea un totalitarismo, es precisamente que se ubique en el trópico, que no tienen esa disciplina, que no tienen esa costumbre, que no tienen esa forma de ver la vida que sí tenían en la Unión Soviética o que concretamente tenían en la Alemania nazi y que los comunistas de la Alemania del Este aplicaron y llevaron casi al extremo con el Claro. espionaje de sus ciudadanos. Entonces, convertir a la sociedad cubana en cómplice, pero también en prisionera, porque a fin de cuentas termina siendo prisionero de la isla, en una situación de miseria, de carestía sistemática, de falta de medicinas, de falta de bienes básicos. O sea, durante el periodo especial se recuerda mucho que cuando la gente visitaba Cuba, porque ese fue otro de los cambios, o sea, Castro a regañadientes aceptó que la gente se montara en algo que llaman espantosamente cuentapropistas. O sea, el cuentapropismo es el trabajo por cuenta propia. Okay. Entonces tú eres un El cuentapropista, trabajo, pues, sí, o sea, básicamente. El trabajar por trabajo. tu cuenta, claro. Si tú trabajas por tu cuenta, si tú eres un vendedor de comida en la calle, eres un cuentapropista. Eso antes no estaba permitido. Entonces, la crisis del periodo especial obligó a Castro a aceptar esos cambios. ¿Qué además hizo Castro? Abrió la isla al turismo internacional. O sea, permitió que la gente llegara en masa. Porque, claro, necesitaba dinero para poder mantenerse en el país y para poder mantener esa vida de lujo que nadie quiere reconocer. Porque ser un tipo que en los años 60, cuando La estaba vida de hablando de lujo comunista, de los magnates cubanos. claro, de los mangantes además, porque eso es lo que provoca decirles, son unos mangantes, porque ¿de dónde sacan ese dinero? No es porque han sido innovadores, no es porque han sido competitivos, no es porque crearon algún nuevo sistema de producción, no es porque invirtieron y sacaron rentabilidad, no. Pareciera que para la izquierda internacional es mejor convertirte en millonario oprimiendo un país, persiguiendo y fusilando, que comerciando Claro, en la economía, ¿sabes? tal cual. Bueno, de hecho, esa es la crítica que yo siempre hago de que en esa parte la izquierda tiene razón. No, los norteamericanos quieren tomar Cuba y tal para rendirle a los intereses Mm. del mercado internacional. Pero Y más rendida de lo que claro, está. pero lo que yo digo, cuál es la opción? Que Cuba sea un país normal y me abras un Burger King, un Starbucks y No. haya cierta prosperidad económica, o la que tenemos aquí, que es básicamente O la gente sea, muriéndose de hambre. Claramente yo me quedo con la plantean una primera falsa opción. dicotomía, porque ellos te dicen cosas como que, bueno, pero hay salud pública. Y es que cacho de España no tiene salud pública. Alemania no tiene salud pública. Gran Bretaña no tiene salud pública. Irlanda no tiene salud pública. O sea, Canadá no tiene salud pública. O sea, tú necesitas convertir un país en una cárcel, perseguir opositores, fusilar a miles de personas, expulsar una parte importantísima, destruir la producción, enriquecerte ilícitamente para tener salud pública. O sea, para eso. Realmente ese es el beneficio, salud pública. Porque hay hambre, hay desnutrición, hay censura, no hay libertad de expresión, por No, ahí la supuesto. respuesta es la típica del bloqueo económico y no sé Pero qué. es que lo peor es que la tesis del embargo, el bloqueo, este famoso bloqueo, si el mismo Díaz Canel hace pocos días aprobó la medida que permitía a los ciudadanos particulares traer mercancías a Cuba. Entonces, ¿dónde estaba el bloqueo? ¿Quién impedía a alguien llevar medicinas a Cuba? ¿Quién impedía a un ciudadano promedio ir de turismo a Cuba o trasladar mercancías? Claro, eran ellos los que prohibían esa cuestión, porque no les Claro. interesaba que nadie llevara nada. Cuba ha podido comerciar con Estados Unidos durante años. El embargo no estaba orientado a alimentos y medicinas. O sea, Cuba importa cosas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que no pasa? Lo que ya hablamos. No puedes tú como ciudadano norteamericano
ir a Estados Unidos a gastar dinero. ¿Por qué? Porque Cuba no ha cumplido con sus compromisos de compensar a los propietarios que durante más de 6 décadas están reclamando un derecho ¿Y legítimo. qué pasa con la idea de que, esto lo escuché también, de que, bueno, no, hay protestas, sí, pero hay protestas de ambos bandos? Esto es una Ya, bueno, contienda política. Y yo digo, bueno, hay es que unas... se parece mucho a lo que pasa en Venezuela, que el Claro, gobierno le paga a una gente para salir a protestar y decimos que hay dos bandos aquí. hay una protesta de dos bandos, unos tienen machetes y pistolas y los otros salen a la calle a reclamar libertad de expresión, derecho, democracia, libertad de comercio, alimentación, medicina, o sea, ¿quién está? O sea, es decir, claro, habrán dos bandos, por supuesto que hay dos bandos, y cuando se habla de estas lógicas del opresor oprimido, nunca se fijan concretamente realmente quién es el que oprime al pueblo en Cuba. Claro. Porque tú ves una manifestación de los que son el otro bando, de los que están a favor de la defensa de la revolución, y son manifestaciones de personas que salen de forma amenazante a las calles con palos, cuchillos, navajas, machetes. O sea, eso es una manifestación de otro bando. Claro, es una manifestación del otro bando compuesto por gamberros, por matones, por bullies, por abusivos. O sea, eso es lo que realmente se manifiesta. Claro, habrá gente que cree, habrá gente que confía, habrá gente que estará convencida de que el problema de Cuba es que no puede tener libre comercio con Estados Unidos. O sea, ese debe ser, o sea, habrá gente tan, pero tan izquierdista que logrará darle una vuelta a la palanca ideológica y decir, no, es que el capitalismo es malo, pero Cuba está así porque no puede comerciar con él, o sea, porque no puede ser parte del sistema capitalista. O sea, es como que, como en tu mente, o sea, es complejo porque cómo tú consigues conciliar que tu país está, o que el país que tú defiendes está en la pobreza porque no puede comerciar con su principal enemigo, con el enemigo a muerte, con la representación del mal en la tierra, con lo peor de lo peor, con los que solo hacen comercio para explotar. O sea, es decir, o sea, inconscientemente tú admites que durante 60 años fracasaste y de que no hubiese fracasado si aquella persona con la que tú no querías comerciar te hubiese permitido comerciar. Entonces es como que déjame comerciar contigo cuando a mí me dé la gana, en mis condiciones, y tú vas a tener que aceptar lo que yo decida. Entonces, claro, Estados Unidos dirá, bueno, a mí qué me importa realmente comerciar. Azúcar, la compro en otro lado. Tabaco, lo produzco o lo compro en otro lado. Alcohol, Estados Unidos, produzco o compro en otro lado. O sea, es como creer que en Estados Unidos, y entre Estados Unidos y la Unión Soviética no había comercio. O sea, es como creer, es como llegar a ese nivel de estupidez, porque es que hay que ser muy estúpido para ver las cifras, porque tú lo ves en los datos. O sea, Estados Unidos fue durante más de una década el quinto o sexto socio comercial. Estados Unidos tiene una tasa de intercambio con Cuba superior o igual a la de Rusia hoy en día. O sea, es su sexto socio comercial en 2019. Cuando Trump, por cierto, estaba Donald Trump y era el sexto socio comercial, séptimo por ahí. Luego bajó al nivel 15, al puesto 15, por un montón de cosas que han pasado, por la crisis venezolana que se ha agravado, porque es que ya no producen nada, no han podido producir nada, porque nadie quiere producir en un país donde tú no puedes ser propietario de lo que produzcan ni puedes intercambiar libremente tus bienes y servicios. Y el gobierno de Díaz-Canel, hoy en día, 60 años después de todo esto que ha pasado en Cuba, un país que se vio sometido a una dictadura peor que la que había antes, porque peor, porque a Batista lo sacaron, y no lo sacó el pueblo alzado en armas, mentira. Batista se va, y entonces llega un gobierno que promete elecciones libres, que promete prosperidad, que promete bienestar, que se va a poner por encima de los países desarrollados, y después de 60 años no hubo ni elecciones libres, ni democracia, ni respeto a la libertad de expresión, ni bienestar, ni nada. O sea, Cuba entra en el IDH, en los puestos más altos, por el tema educativo. Porque habrá que meterle la lupa a eso también, porque es que como no se sabe, Claro. o sea, tú no puedes mandar una comisión a evaluar la cuestión, no, tú asumes los informes y lo que te está reportando Cuba. Entonces, como tú tienes que asumir esa información que te aportan los estados, pues si el estado te dice que la educación es maravillosa y perfecta, pues perfecto. Entonces, claro, esa mitificación revolucionaria, esa fantasía de que Cuba es una especie de paraíso, donde todo es como el país de Jauja, donde la gente trabaja si quiere y sale a la hora que quiera, se despierta a la hora que le dé la gana.
trabaje el campo cuando le provoca, o sea, como aquella fantasía, aquella promesa ¿cómo se llama? De Trotsky, de que en la mañana se labrará el campo, en la tarde se trabajará en la fábrica y en la noche se compondrá poesía, ¿sabes? Algo así. O sea, esta ridiculez, porque fue una promesa ridícula, que permitió a esta gente engañar a millones de personas, porque eso solo se permitió porque millones de personas en todo el mundo le hicieron caso a la propaganda. O sea, le hicieron caso a una propaganda y un ideal romántico que, o sea, un ideal romántico que te llevaba finalmente al campo de concentración. O sea, es decir, la revolución, y lo llegó a decir Fidel Castro en las Naciones Unidas, fusilamos, seguimos fusilando y seguiremos fusilando opositores. Entonces, alguien que va a las Naciones Unidas a admitir que están persiguiendo gente, que están fusilando gente, y se convierte en un ícono de esta New Age Left, de la izquierda de la nueva era, donde ves a personas que probablemente hubiesen sido fusiladas por el Che Guevara de tenerlo enfrente, los ves con una franela del Che, o sea, es que hay que tener un nivel de disociación intelectual muy fuerte. O sea, hay datos constantes que muestran que la economía cubana fue para abajo, que se destruyó, que bajó la producción, que solo se sostenía por el subsidio soviético y después, cuando eso desaparece, mágicamente Cuba se empobrece masivamente. O sea, mágicamente desaparece la Unión Soviética y pasa algo que hace que en Cuba pasen hambre. Claro. Entonces, tú no creaste un país soberano, tú no mejoraste la producción nacional, tú no fortaleciste la industria, tú lo que era un país que se convirtió en más dependiente que nunca del centro político al que respondías. Ahora, ¿cuál puede ser la solución a esto? Simplemente la protesta pacífica necesita Cuba necesariamente una intervención internacional. ¿Cuál debería ser esa intervención o no intervención internacional? Porque me da un poco la sensación que igual que Venezuela, Cuba está entrampada Claro, pues, en esta situación es que, según la cual es como pasa en Venezuela. Es como que, bueno, ¿cómo salimos de esto si todos los sistemas según los cuales podríamos utilizar para salir de esto están cooptados, y no claro, solamente cooptados, sino parasitados por diferentes niveles? la verdad es que no pareciera haber una solución salvo que, y es una tristeza porque, o sea, tú puedes salir a protestar, tú sales a manifestarte, a expresar tus ideas, aceptas la realidad de que te van a perseguir, de que te van a meter preso, de que te pueden torturar y de que te pueden asesinar, porque a fin de cuentas puede pasar y nadie va, o sea, ningún tribunal cubano va a perseguir al gobierno. O sea, ese tipo de cosas que Sí, se dan por sentado en muchos países allá, eso no existe. O sea, no es como que no, a mí me torturó la policía política cubana. Bueno, bueno. algo habrás hecho, ¿sabes? O sea, qué sé yo. Pero, por ejemplo, tendría que haber una masacre probablemente que genere tal nivel de conmoción en la comunidad internacional que haría que dos protectores que no le dan plata, pero a la hora de votar resoluciones en Naciones Unidas, sí están ahí como China y Rusia. O sea, es decir, para que el Consejo de Seguridad intervenga tendría que haber por lo menos una abstención de dos actores que están en contra de cualquier salida del régimen en Cuba. O sea, Rusia no dará plata a lo mejor. Claro, y si eso ocurriera, que claramente no Mm. estamos hablando de que va a ocurrir, pero si ocurriera, ¿qué puede hacer las Naciones Unidas? Realmente, o sea, No mucho porque las Naciones Unidas a final de cuentas se crearon para que la gente no se matara a bombazos entre los grandes países. O sea, claro. eso se creó para que la gente de las potencias nucleares no se mataran entre sí y no volviera a pasar una tercera guerra mundial. O sea, no llegáramos a ese nivel. Claro, lo cual es Pero, debatible claro, cuánto éxito ha tenido. pero la intervención o sea, la última intervención realmente militar probablemente ha sido bueno, Yugoslavia no, la de Serbia, cuando, como le llamaban, o sea, tuvo que haber un nivel de cohesión, de consenso internacional en el que a Milosevic se le llamaba el carnicero de los Balcanes, o sea, y era Vox Populi que era un carnicero. Entonces ahí se intervino en una coalición internacional, militar y demás. Pero ese escenario no parece probable. O sea, la administración Biden creo que tampoco va en esa lógica. O sea, yo creo que ni siquiera Trump habría hecho una... O sea, yo creo que Trump no habría hecho una intervención. Sinceramente no creo, porque no es rentable para Estados Unidos eso. O sea, de hecho, si Estados Unidos pudiera hacer caer el régimen,
sin tener que mandar ni un dólar, lo hace feliz de la vida. Claro, claro, pero yo creo que no es rentable No, por, no por será. el... Creo que el marco de la opinión pública internacional Claro, actual ya claro, no te permite para nada hacer una intervención militar sin que te claro. caiga toda la propaganda Fíjate, internacional de cómo es posible la soberanía de los sí, pueblos sí, y la soberanía de los toda pueblos, esta idea que bueno, que la soberanía de los pueblos cuando, por ejemplo, Cuba es uno de los principales países intervencionistas a nivel mundial histórico del siglo XX. claro. Cuba intervino en Guatemala, intervino en Angola, intervino en Venezuela, o sea, Cuba ha estado presente en una enorme, bueno, también estaba presente allá en Chile, financiaba movimientos guerrilleros en el Cono Sur, apoyaba con armas, o sea, es que hay una conexión clara entre el intervencionismo comunista en el hemisferio occidental y la República de Cuba, o sea, y el castrismo concretamente. O sea, Cuba buscó la forma, Esto es el foro de Sao Paulo, ¿no? sí, pero eso se establece a raíz de la necesidad de legitimar políticamente algo que ya se estaba creando, que era la dependencia y la subordinación de Caracas, por ejemplo, del gobierno venezolano, a las órdenes de La Habana. O sea, Venezuela se convirtió en una especie de estado vasallo que respondía a los lineamientos de La Habana. Es decir, mucha gente no se acuerda de esto, pero en el año 2001, cuando se establece en el año 2000 el convenio, la propuesta fantasiosa, por supuesto, era hacer una especie de confederación entre Cuba y Venezuela, era unificarlo de alguna manera, esos dos regímenes políticos, o sea, que Venezuela y Cuba se convirtieran en una especie de país confederado Okay. al que se pudieran ir sumando otros gobiernos del mismo estilo. Entonces, eso no prosperó, afortunadamente, pero las bases materiales sí estaban ahí para que Cuba incidiera políticamente, controlara militarmente e incluso económicamente a Venezuela. Entonces, lo convierte en un apéndice que era algo que básicamente Castro siempre había querido hacer. O sea, durante décadas Fidel Castro estuvo interesado en convertir a Venezuela en una especie de apéndice de Cuba. O sea, controlarla. ¿Por qué? Por la gran prosperidad económica, pero sobre todo el potencial, el poder petrolero que tenía. Porque Cuba, cuando accede a la industria petrolera venezolana, cuando se hace partícipe del régimen chavista, Cuba dispara su economía a raíz de los nuevos subsidios, de los barriles de petróleo, de las ayudas y de los créditos blandos que aportó Venezuela. O sea, imagínate tú de repente pasas 30 años viviendo a costa de un gobierno que te da básicamente todo lo que tú necesitas para mantenerte en el poder y seguir viviendo como un mahará. O sea, tú vives ahí, rey. 10 años, o sea, en un año ese gobierno se cae en el 90 y después pasas 10 años de mendigo. Pasas 10 años con mucha necesidad, con mucha dificultad. Obviamente para ellos fue una bendición el hecho de que la gente se fuera porque mandaban las remesas y Castro era otra cosa que tuvo que aceptar a regañadientes, que la gente de afuera mandara remesas a Cuba. Obviamente no quería eso porque era además reconocer el fracaso de su régimen. Entonces, esas tres cosas, las remesas, el turismo internacional y los cuentapropistas, que es un término espantoso, fueron las tres grandes reformas que hicieron que en los 90 algunos analistas dijeran que era una grandísima oportunidad invertir en Cuba. O O sea, sea, básicamente lo único que funcionó fue el capitalismo del que tanto han claro, oído. entonces es como que, bueno, el capitalismo es malo, pero sin él no puedo vivir, ¿me explico? O Claro. sea, porque si no lo permito, mi pueblo se muere de hambre. Como ya no tengo a alguien que me subsidie la vida, o sea, eso es, o sea, yo tenía un profesor que era muy gracioso cuando se refería al régimen como un régimen, un pimp, un chulo. ¿Me explico? Porque el chulo no hacía nada salvo controlar a quien le proveía. Y Castro convirtió a Rusia en su financista, en su proveedor de la droga que era el dinero que necesitaba para poder sostenerse. Entonces, resulta que en los 90 se producen estos cambios y es que hay que leer los informes de muchos analistas. Informes donde decían que las grandes transformaciones que estaba experimentando Cuba iban a garantizar un crecimiento sostenido, iban a garantizar una prosperidad del pueblo. O sea, de verdad hay gente que se lee esos informes y se lo cree. O sea, pero ya será el Paul Krugman de los Mm. 90, básicamente. No, no, porque Krugman en esa época no iba para ese lado. No me acuerdo el nombre, pero bueno, la CEPAL tiene unos informes que son también para caerse atrás, para atrás cuando te salen como con cosas, o hay un informe de emprendimiento en Iberoamérica, me acuerdo también, no me acuerdo quién lo produjo, pero sí me acuerdo claramente que decía
que Cuba era un espacio de amplísimas oportunidades para la inversión, porque era un país que ofrecía muchísimas oportunidades. Y tú lees eso y lo contrastas con la realidad del país, de lo que pasa, de las consecuencias de un régimen que es incapaz de satisfacer las necesidades mínimas de una población, que todo lo que se implanta en Cuba es porque tiene el permiso y la buena voluntad del gobierno, obviamente con su mordidita seguro, porque ellos sí, para vivir mal el régimen cubano no está, que vivan mal los ciudadanos, pero ellos no. Fidel Castro de los dos Rolex, que uno de los dos Rolex tenía la hora en Moscú, porque claro, necesitaba un Rolex para eso. Entonces, tienes una complicidad de la izquierda y de los grandes medios internacionales que siempre tuvieron a Cuba y siempre tuvieron como esa visión romántica de la revolución, de un gobierno de un país pequeño que le decía basta al imperialismo norteamericano. Entonces, claro, nada le gusta más a la izquierda francesa, por ejemplo, nada le gustaba más a la Unión Soviética que pagarle, casi que pegarle en la cara a los norteamericanos con un régimen como el cubano. O sea, ¿qué hizo, por ejemplo, durante décadas el Partido Socialista Francés? Lavar la imagen de esos regímenes. Lavó la imagen de Corea, lavó la imagen de Camboya, de Corea del Norte, lavó la imagen de Camboya, lavó la imagen de Vietnam, el Partido Socialista Francés, que después se dividió. Pero antes de eso incluso había lavado la imagen del estalinismo. O sea, hay que verle la cara a lavarle la imagen. Hay que verle, o sea, hay que ver cómo puedes tú lavarle la cara al estalinismo. Bueno, hay artículos del New York Times que si tú buscas en esa época, en los 30, 40, hablando del el milagro soviético, y de que Occidente tenía que poner el ojo en el donde milagro estaba... soviético sería cómo ocultaron los millones y millones de muertos que generaba el comunismo en Rusia. O sea, es decir, lo que hicieron en Ucrania, las hambrunas, o sea, el milagro es cómo nadie se dio cuenta o nadie quiso verlo. Porque ese tipo de cosas son las que te plantean a ti el carácter moral de la gente que se rasga las vestiduras defendiendo algo que es indefendible. Claro, yo creo que ese es los síntomas de estar poseído por una ideología. Pues esto es una cosa que dice mucho Jordan Peterson, de bueno, si tú estás en esa ideología, claro, cualquier cosa que salga de eso, claro, evidentemente no la quieres procesar. Tú tienes un sesgo de confirmación que elimina cualquier cosa que sea una disonancia cognitiva. Cualquier cosa que no entre en ese marco mundo que tú te creas, ese marco mental que te permite a ti interpretar los hechos y que filtra todo lo que tú ves, si no encaja ahí, encuentras la manera de despreciarlo, de desecharlo. Claro, que eso, no recuerdo en qué podcast fue que un filósofo lo decía, pero que la educación como la tenemos planteada hoy en día, creo que en todas partes, porque por lo menos a mí me educaron así, no consigo otra parte que no sea así, que no debería ser un proceso más de dialéctica, pues tienes... pensamiento crítico. Claro, y de la idea entre socrática y hegeliana de, bueno, hay una tesis, una antitesis y llegar a una síntesis, y de ahí tú ir generando un pensamiento mucho más crítico. Es que además, para caer en cuenta, pensar críticamente para los profesores que se identifican con esas corrientes, porque ellos siempre hablan de que son críticos, de que son reflexivos y tal. Pensar críticamente no es ser crítico realmente. Pensar críticamente es defender lo que ellos defienden. O sea, ser crítico es ser crítico con el sistema capitalista. Claro, Eso es buscar cuál es el argumento que me ayuda a defender esto y no dónde está la verdad. Y está el tema, claro, y está el tema también de todo lo que, bueno, o sea, con esto nos abrimos un poco el tema, pero luego volvemos, que es Karl Popper tenía un alumno brillante que se llamaba Imre Lakatos, era comunista, por cierto, perseguido político, si no me equivoco, del régimen, como Imre Nagy, que allá les metieron los tanques, ¿no? Sí, la Unión Soviética, campeón de la democracia y la libertad, pero cuando te salías un poquito del marco, como Checoslovaquia, ya te mandaban los tanques, para que te hicieran una visita y te recordaran realmente quién era el jefe. Entonces, Lakatos se da cuenta, porque Popper decía, bueno, el marxismo es una religión, decía él, y el marxismo no puede falsarse, porque no acepta falsación. O sea, tú no le puedes hacer una pregunta a un marxista y que te diga qué cosa tendrías que mostrarle tú o qué cosa tendrías que demostrarle para que él abandonara sus creencias marxistas. O sea, no existe. O sea, no hay como una respuesta que tú le tengas, o sea, no hay una evidencia. O sea, porque tú le muestras al Che fusilando gente, a un fanático del Che,
y sigue defendiendo al tipo. Entonces, Lakatos se da cuenta de que hay algo más interesante y más profundo. Él identifica que todas las teorías, incluyendo el marxismo, tenían o desarrollan algo que son programas de investigación. Esos programas de investigación él los categorizó como regresivos y progresivos. Un programa regresivo, que es lo que él dice que es el marxismo, que es lo que pasa con la Revolución Cubana y demás, con estas interpretaciones dependentistas de la escuela crítica y del postcolonialismo y toda estas sandeces Sí, que a veces ves que se ponen y ves como presupuesto público de contribuyentes, bueno, pero son cosas ya de cómo cada quien quiera gastar el dinero, cada estado decida. Pero tienes un núcleo duro de la teoría y ese núcleo duro nunca puede ser vulnerado porque tú desarrollas unos programas de investigación que se colocan alrededor del núcleo y lo protegen. Okay. Y cuando, por ejemplo, que era algo que hacía Marx, lo que pasa es que él no lo hacía de forma investigativa, él lo hacía de forma despectiva. O sea, cuando alguien criticaba la teoría valor-trabajo de Marx, Marx respondía con insultos y con agravios y con acusaciones. Es decir, si tú no estabas de acuerdo con que la religión es lo opio de los pueblos, es porque tú eras un hombre alienado, Claro, que... que la teoría de la alineación, que es como alienación. Alienación. Que como el hecho de que tú critiques esa Claro. teoría demuestra de que tú estás alienado. Porque además son 4 tipos de alienación. Él decía que había 4 tipos de alienación. La alienación del hombre con su trabajo, la alienación del hombre con el otro trabajador, la alienación del hombre respecto a sí mismo y la alienación del hombre con la naturaleza. O sea, él decía que el sistema capitalista producía estos 4 tipos de alienaciones y estas alienaciones generaban este hombre sometido, pero con potencial revolucionario, etc. Entonces, pero sin irnos más allá, eso es lo que explica o lo que permite explicar por qué cuando tú le das una demostración verídica de que ese sistema, de que en Cuba esto fue el resultado de que no tiene relación con un embargo económico, que además, porque este es otro de los engaños, la gente cree que el embargo económico se estableció en el 59, en el 60 y que cuando se estableció siempre fue igual. Y no, no fue así. Empezó con unos rubros, luego se amplió, luego se redujo. Por ejemplo, durante la administración Carter, en el 77, si no me equivoco, bueno, la norma es, porque es un decreto ejecutivo, una orden ejecutiva, cada presidente tiene que renovar la orden ejecutiva de limitar los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Carter no lo firmó. En el 77 no lo firmó y decidió no firmarlo durante todos los años que quedaban de su administración. Entonces, ¿qué pasa? Llega Reagan y él lo firma a partir del 82. O sea, hubo ahí un tiempo, unos 5 años, en los que Estados Unidos no limitó los viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba. Entonces, y tampoco es que los limitaba totalmente. Tú podías viajar, tú podías ir, pero para gastar dinero en Cuba y que no generara sospechas, tú tenías que pedir un permiso, cosa que ya lo dijimos, bueno, puedes estar de acuerdo o en contra de eso. Sin embargo, la gente asume que el bloqueo es en su mente, claro, porque es que el truco es ese, el truco es, no entiendo que es un embargo, dicen que es un bloqueo y entonces, claro, cuando se afirma que es un bloqueo y todo el mundo le menciona como bloqueo, la gente se imagina una flota norteamericana patrullando alrededor de la isla impidiendo que lleguen cualquier barco con mercancía. Pero a toda esa gente que piensa eso, yo le invito a que busque las imágenes del puerto de La Habana, donde hay barcos con containers, con contenedores, ¿sabes? Que están trayendo mercancías a Cuba. Lo que no se puede hacer, que lo hemos mencionado ya varias veces en esta conversación, es que las empresas norteamericanas comercien con Cuba. Que las empresas norteamericanas, aparte de medicinas y alimentos, porque medicinas y alimentos sí que los pueden comprar. De hecho, Estados Unidos vende a precios preferenciales, no muy preferenciales, pero sí bastante humanitarios, alimentos a Cuba. O sea, eso pasa, eso llega a Cuba. Ese comercio se produce. Cuba en 2019 importó maquinaria, productos químicos para el agro, importó medicinas. Cuba, la potencia médica del mundo, el mejor sistema sanitario que todo el mundo quisiera imitar, los productores de las mejores vacunas, la cura del SIDA, entre otras cosas que todo el mundo se imaginó
y todo el mundo creyó que se estaban produciendo en Cuba la cura del cáncer, etcétera. Bueno, Cuba compra medicinas a Estados Unidos. Claro, lo último argumento que también escuché de la izquierda norteamericana que es que yo me he quedado, es que dicen, bueno, ¿cómo es posible que la derecha reclame libertad en Cuba, pero no ponga el mismo foco en las protestas de Chile o las protestas de Colombia, como si Claro, la porque naturaleza de esos regímenes fuera la porque misma? para ellos es democrática Cuba y no es democrática Chile. Claro, Porque como Cuba es un paraíso comunista, nadie puede ser perseguido político en el país. Si tú eres perseguido en el paraíso comunista es porque eres un contrarrevolucionario y te mereces la persecución, porque básicamente ese es el silogismo. Ellos igualan, o sea, a la hora de reconocer que en Cuba se persiguen opositores, que se fusila gente, que se tortura, son capaces, o sea, por eso es que Thomas Sowell decía que para ignorar los fracasos y los errores del socialismo, eso es algo que solo un intelectual puede hacer, porque requiere tanto esfuerzo intelectual darle la vuelta a cosas tan evidentes como que estaban matando gente, como que torturan personas, como que habían campos de concentración en Cuba, o sea que necesitas un esfuerzo intelectual muy grande, o sea, no es simplemente, no, eso es mentira y ya. claro. Eso ya eso es un esfuerzo de los medios, de la comunicación, de Ignacio Ramonet en el Le Monde Diplomatique, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o sea, eso es un trabajo más mundano de escribir y decir, bueno, es que sí, es que es por el embargo bueno, el bloqueo, porque ellos nunca usarían embargo, pero es por el embargo, diría un Ignacio Ramonet un poco más consciente, que Cuba se ve obligada Claro. a perseguir, bueno, no a perseguir, sino a apresar a los actores antirrevolucionarios, ¿sabes? O sea, es que hay que de verdad tener mucha cara para hacer ese tipo de silogismo. Entonces, claro, para la izquierda internacional es igual un régimen imperfecto, democrático, capitalista como Colombia, un régimen imperfecto, democrático, capitalista como Chile, que una dictadura con visos totalitarios como Cuba. Y una dictadura yo creo que es un término muy benevolente, porque eso es prácticamente un régimen totalitario. O sea, no lo logró porque le faltó tecnología a lo mejor. Claro. ¿Sabes? No llegaron a ese nivel porque le faltó como un pasito más para... Hablábamos fuera de cámara de, creo que a Cuba le han entrado 12 planes Marshall en dinero, ¿cómo era lo que me O estás sea, diciendo? tú sacas la cuenta de lo que solo la Unión Soviética aportó en subsidios directos, en plata. Esto es una transferencia, vamos a ponerlo así. Esto es una transferencia internacional. Esto es dinero regalado Claro, esto es prácticamente. dinero regalado. Ellos sabían que ese dinero se perdía, pero lo enviaron igual. El acuerdo del CAME establecía que Cuba iba a recibir 4.000 millones en subsidios nada más, en apoyo económico. Ese dinero lo enviaba a la Unión Soviética, solo a la Unión Soviética. No estamos considerando todo el dinero de ayuda de otros países que pudo haber enviado, porque no solo enviaban metralletas, pues. O sea, Checoslovaquia no solo enviaba las UCI, o sea, no era solo eso, sino que también enviaban comida, enviaban productos de diverso tipo, productos Claro, y esto enlatados y era demás. equivalente al Claro, si tú 12 veces lo que recibió Europa. solo ese dinero en un plazo, o sea, en un periodo de 30 años, que fue lo que recibieron de subsidio, pero a ver, mentira, de 30 años, sí, desde los 60, pero en el CAME establecen los 4.000 millones, estamos hablando de que el 72 al 90 son 28 años, prácticamente, estamos hablando de 112.000, 116.000, por ahí. Vamos a redondearlo en 110.000 millones de euros, Claro que de si dólares. superponemos eso a Claro, los posibles efectos eh, del embargo, claro, claramente Cuba ha tenido claro. medios económicos para prosperar. Esto es solo dinero que la Unión Soviética le dio. Solo dinero. No estamos considerando ninguna de las otras ayudas. La ayuda norteamericana para toda Europa en la reconstrucción posguerra mundial, post Segunda Guerra Mundial, fue de 12.000 millones. Solo 12.000 millones de dólares. Cuba en 4 años ya había recibido más dinero de la Unión Soviética nada más que Europa de Estados Unidos. Que además era en un plan de desarrollo, de inversiones y tal. Cuba lo recibió porque sí, pues, porque me caes bien, ¿sabes? Porque quiero que tengas dinero Claro. para comprarte cosas bonitas, algo así. Entonces, la Unión Soviética en 4 años ya le había mandado 16.000 millones a Cuba. En 1976 y en 1977 Cuba ya había recibido un plan Marshall. O sea, ella ya había recibido el dinero de un plan Marshall nada más en ayuda. En 1990, cuando tú sacas la cuenta de lo que se supone que le aportó solo en esto, o sea, no estamos incluyendo más nada, solo en esto, llegamos a la cifra de
$112.000 millones, algo así, ¿sabes? Entonces, cuando ves esa cifra y la contrastas con el plan Marshall, te das cuenta que Cuba, de la Unión Soviética, solo en dinerito, en comprar cosas bonitas, recibió cerca de unos 12 planes Marshall. O sea, estamos hablando de por lo menos 10. Recibieron por lo menos 10 planes Marshall en un periodo de 20 años prácticamente, ¿sabes? Entonces, cuando tú llegas a esa cifra te das cuenta del dineral que se invirtió, bueno, que se invirtió, no, que se gastó la Unión Soviética en Cuba, te das cuenta del problema que fue Cuba finalmente financiero para la Unión Soviética. Si eso le sumas los aproximadamente $35.000 millones que Venezuela le ha aportado a raíz del año 2000, o sea, los $35.000 millones, Cuba ha recibido 15 planes Marshall en 60 años. Y es un país que recibiendo 15 planes Marshall solo en dinero, ha sido incapaz de desarrollar su industria como prometió, de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de incluso reparar cosas tan básicas como la infraestructura de los edificios, porque es muy típico, cuando la gente va a Cuba, quedan como maravillados porque parece que se hubiese congelado, todo es tan bonito, tan de los 50, claro, es de los 50, porque no se construyó más nada, porque lo otro que se construyó fueron los hoteles que construyeron las grandes multinacionales, que cuando Cuba permitió un poquito de apertura para que esta gente invirtiera, montaron unos hoteles de lujo donde además no podía entrar el ciudadano cubano, donde había una especie de apartheid, donde el extranjero, el turista, veía todas las maravillas naturales de Cuba y lo bonita que se veía la isla en el atardecer, los edificios antiguos, etcétera, pero no notaba que el cubano de a pie no podía entrar a ese hotel, no podía alojarse, no podía hospedarse, aunque tuviera el dinero, que no lo tenía tampoco, porque eso, o sea, sería un milagro tener el dinero suficiente, que sí tienen gran parte de la progresía que se va para Cuba a hacer turismo rojo. Porque así le llaman los chinos, turismo rojo. O sea, los chinos ahorita tienen un concepto muy interesante, que es como una especie de nuevo turismo que surge en el que los chinos visitan países y lugares que tienen algún tipo de significación revolucionaria. O sea, eso le llaman turismo rojo. Y es lo mismo que pasó ahorita cuando fueron los de la DSA, los Democratic Socialists of America, que son una rama un poco más radical que no pertenece, pero sí está bien asociada con algunos líderes norteamericanos como Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, fueron a Venezuela a hacer turismo. A hacer turismo, o sea, porque es que, claro, no hay nada más bonito que irte a un país del tercer mundo, miserable, que está viviendo una situación de crisis, de hambruna, de necesidad, y hacer turismo, claro, porque es que es tan bonito, claro, qué lindo estar en el malecón y tomarme la foto en el malecón y los carros tan vintage, ¿sabes? O sea, Claro. ese tipo de mentalidad es que es casi enfermizo. Ahora, bueno, tengo dos preguntas más y terminamos porque estamos siendo sometidos al calor de Madrid, el cual no es cualquier cosa. Bueno, una tiene que ver un poco con esto y otra se sale un poco del tema. ¿Tiene algo de rescatable el marxismo? Yo creo que lo más rescatable del marxismo puede ser su capacidad de análisis político, porque o sea, cuando tú lees el 18 Brumario te das cuenta que Marx no era, o sea, era un tipo brillante para algunas cosas, o sea, era un pésimo economista, o sea, quizás el peor economista que yo haya leído en mi vida, o sea, un tipo que claro, estaba limitado por la ciencia económica de su época, pero que como economista es pésimo. Entonces, yo creo que cuando tú lees los otros trabajos de él, no el Bolívar y Marx, porque el Bolívar y Ponte, porque ese es patético. Ese es un refrito de un informe que mandaron a Gran Bretaña y él se leyó, entonces ahí él sacó la información para hablar sobre Bolívar. Pero el 18 de Brumario, por ejemplo, es un trabajo bastante interesante, o sea, un trabajo bastante interesante de análisis político que yo creo que hasta ahí yo diría que el marxismo como que tiene como algo rescatable. Pero es que eso, o sea, es como si me preguntaras, ¿tiene algo rescatable, no sé, el catolicismo? Pues seguro, claro, o sea, pero siendo una religión, o sea, es que el marxismo es prácticamente una religión, tiene su sumo sacerdote, tiene su Dios, por supuesto, tiene sus enviados a la tierra, sus intérpretes y demás, y luego tienes Al diablo, que es el al diablo, capitalismo. claro, por supuesto que es el capitalismo. Entonces, es prácticamente una religión. Entonces, tiene una estructura muy parecida a la religión, eh,
pero una religión que hace que todo este discurso de los asesinatos de la Iglesia Católica por la Inquisición se parezca a juego de niños. Porque la Inquisición no mató 100 millones de personas en un siglo apenas. No. O sea, la Inquisición no exterminó población entera. La Inquisición, o sea, todas las críticas que se pueden hacer perfectamente, pero es que los niveles y los números de marxismo son de récord mundial, ¿sabes? O sea, lo que hizo Pol Pot, eliminar el 20-25% de la población de un país, ¿sabes? O sea, eso es de récord mundial. Y tú hoy en día, una cosa que me pasó, me pareció, me daba miedo, pero también me pareció gracioso. O sea, era como te reías para no preocuparte. Es esta risa nerviosa que yo hablaba con personas que son defensoras a muerte de este tipo de regímenes y no saben quién es Pol Pot. O sea, no saben quién es Ho Chi Minh, no saben quiénes son esas personas. O sea, ellos simplemente defienden este ideal fantástico, revolucionario, pero no conocen los antecedentes, no conocen lo que causa esa idea que ellos defienden. Claro. Entonces, eso pues, Vale. yo diría eso, realmente. Vale, la última pregunta no tiene nada que ver es, ¿cuál es para Eduardo Castillo, cuál es el sentido de la vida? No sé, yo creo que yo la verdad creo que tiene múltiples respuestas. O sea, yo creo que quizás ser feliz, o sea, ser feliz sin generarle daño a los demás, supongo. Pero yo, la verdad que creo que esa pregunta puede tener tantas respuestas como gente. O sea, yo no soy de los que piensan que cada cabeza es un mundo, bla, 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 tampoco así. Pero sí que creo porque es que todos tenemos metas distintas. O sea, por eso es que además el socialismo fracasa. Porque pretende igualarte, porque pretende igualar tus necesidades, pretende igualar tus aspiraciones, pretende decirte a ti cuánto tienes que comer, cuándo tienes que comerlo, cuánto tienes que trabajar, qué es lo que puedes leer, qué es lo que no puedes leer, a dónde puedes ir, a dónde no, y cómo vas a ser feliz. Claro, ¿y qué clase de persona tienes que ser para ser? Claro, entonces con esa ética impuesta, con esa lógica, no hay un margen para que la gente experimente la felicidad por su propia cuenta, o sea, de forma individual, y a fin de cuentas termina siendo eso. O sea, el tema de que si a fin de cuentas la vida es un poco absurda, porque ves cosas patéticas obviamente, yo creo que si acaso puedes encontrarle sentido en eso, en la búsqueda de la felicidad, no necesariamente el conseguir ser feliz, pero sí buscarla, ¿sabes? Ser feliz a veces con pequeños detalles, pero luego te encuentras con imposiciones ideológicas que básicamente dicen que no, que el fin del ser humano, el fin de la vida es servir al prójimo, o el fin es servir a la revolución, o el fin es honrar a tu padre. Eso está bien, pues, o sea, cada quien en su mundo. El problema es cuando impones esa lógica, cuando tratas de imponérsela a los demás. Yo creo que quizás si hay un sentido a estar vivo es eso, pues es tratar de encontrar algo que te haga feliz, no dejar que te mate, porque tampoco es que esa es la idea, sino sabes aprovechar eso, ¿sabes? Porque la idea, la verdad, o sea, yo encuentro mucho, me desespera un poco la gente que es toda pesimista en el sentido de que no, todo está mal, el mundo va peor, estamos destruyendo el planeta, etcétera. Pero si te pones a ver, eso no es así, ¿sabes? No es tan así. O sea, pueden haber desastres naturales, ha habido desastres naturales, pero el mundo no se está yendo al garete. O sea, no estamos destruyendo a la humanidad más bien está casi que mejor que nunca con todas las dificultades que tenemos. Entonces, ese pesimismo estructural, que se puede definir así, yo creo que no permite ver la gran cantidad de avances, la gran cantidad de mejorías, el potencial que hemos alcanzado y todo lo que podemos encontrar a futuro. Entonces, claro, si acaso me preguntas, ¿qué diría yo? Pues quizás encontrar algo, o sea, algo que te haga feliz y aprovecharlo. O buscar la felicidad, porque yo creo que es tan positivo como cualquier otra cosa. Bueno, gracias por venir acá, Eduardo. No, gracias a ti. Un placer haberte tenido aquí. Nada.